Pues buenas noches, sean todos bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, y gracias por acompañarnos. Y vamos a dar inicio y vamos a hacer una oración para poder ya entrar de lleno. Gracias, Padre, por la vida y por la salud y que nos das. Gracias por este momento en que podemos apartarlo a fin de escuchar tu palabra, de escudriñarla y de seguir siendo, Señor, moldeados y transformados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Oramos en esta noche que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, que nos limpies a través de la sangre de Cristo, tu Hijo, y nos des también el entendimiento y la fe para que esta palabra, Señor, siga edificándonos y nos ayude para ser cada día más semejantes a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, por todas tus bondades, gracias porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy concluimos esta cuarta parte del Salmo 73, pero obviamente continuamos todos los miércoles, primero Dios, estudiando otros salmos, pero hoy llegamos a la conclusión de este salmo y espero que haya sido de bendición con la serie titulada Cuando la fe es probada, cuando la fe es probada. Y hoy vamos a ver el tema titulado Acercarse a Dios es lo mejor. Acercarse a Dios es lo mejor. Y busque por favor ahí en el Salmo 73, vamos a darle lectura por favor. Salmo 73 en los versos del 23 al 28. Salmo 73, versos del 23 al 28. Y dice así la escritura: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Bueno, recapitulando, podemos recordarnos de este hombre, de este creyente llamado Asaf, el cual atravesó un periodo de prueba en su fe, en su comunión con Dios, y su fe se tambaleó, ¿verdad? Y él nos comparte y abre su corazón al compartirnos este testimonio a través de este salmo, en donde él puede reconocer: por poco resbalo y caigo. Es decir, Asaf reconoce que se había deslizado en cuanto a su caminar con Dios, en cuanto a su fe, y se había apartado del camino de Dios. Y su problema comenzó cuando él se apartó del santuario de Dios y comenzó a poner su mirada en los impíos, en la gente que no tenía temor de Dios, y comenzó a fijarse en las posesiones y en el estilo de vida de ellos, de tal manera que al compararse comenzó a surgir en su corazón la envidia. En vez de él poner su mirada en Cristo y en su herencia en Cristo, Asaf simple y sencillamente comenzó a desear, ¿verdad? El estilo de vida pecaminoso y en apariencia próspero, pero eso fue lo que le sucedió a Asaf. También nos va comentando a través de todo este salmo que su forma de pensar comenzó a nublarse, se enfrascó en sus propios pensamientos carnales, egoístas, sus pensamientos turbios y grises, y entró en un círculo vicioso en su forma de pensar y de interpretar lo que le estaba pasando y de interpretar en sí la vida misma. Cuando perdemos el eje que es la Biblia para interpretar y entender la vida y lo que nos sucede y hallarle sentido a nuestro entorno y a nuestra vida cotidiana, entonces perdemos la brújula, ¿verdad? Y perdemos el sentido de la vida y el propósito y nos desviamos y comenzamos a desperdiciar tiempo, recursos y todo lo que Dios nos ha dado, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos pensando mal. Nos hemos apartado del pensar bíblico, ¿verdad? Y comenzamos otra vez a pensar como inconversos, como impíos, en vez de estar pensando y enfocándonos con la mente de Cristo. Así es que al compartirnos ese testimonio, Asaf nos estaba diciendo en otras palabras que él merecía puras bendiciones por el hecho de ser creyente y que él no tenía por qué vivir una vida de penurias, de una vida sin dificultades, una vida sin necesidades, y comenzó a distorsionar y a mal interpretar todo esto. También él nos comparte
que estaba sintiendo que todo le estaba saliendo mal, desde la mañana hasta el anochecer, problema tras problema tras problema. Es decir, se desanimó y llegó a las conclusiones equivocadas. Ahora, él había perdido de vista la perspectiva correcta, había permitido que la carne nublara sus pensamientos y también que Satanás, permitió que Satanás lo estuviera abatiendo y desanimando y apartándolo del camino de Dios. Había dejado de pensar espiritualmente, es decir, de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, vimos en el Salmo 73, en el versículo 16 y 17, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, cuando no tomamos en cuenta el pensar de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios ha puesto en su palabra, la, Biblia, la vida hasta en un momento dado nos parece sin razón, sin sentido, o también llegamos a las conclusiones a las cuales llegó Salomón, vanidad de vanidades. Todo debajo del cielo es vano. Ahora, eso lo estaba diciendo Salomón, el hombre más rico que ha existido, y también sabio, y este rey, sin embargo, Salomón, cuando se apartó también del Señor, pues él llegó a estas conclusiones equivocadas y sintió que la vida era vacía. Bueno, cuando nos volvemos de la fe, de ese caminar en Cristo, de permanecer en el Señor, igual le dejamos de hallar gozo, sentido y satisfacción a la vida. Pero nos dice, fue duro trabajo para mí. O sea, fue difícil pensar, entender y reconocer las dificultades por las que él estaba atravesando, y máximo siendo creyente. Verso 17, y aquí comienza su cambio. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los arrogantes, de la gente que vivía de apariencias. Fue cuando él regresó al santuario de Dios, cuando él una vez más entendió que se había apartado del Señor y que necesitaba a Dios para entender lo que le estaba pasando y para recobrar el gozo de la vida y recuperar esa fe, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué significa esto? Que él se arrepintió y él se puso a cuentas con Dios. Y cuando él se pone a cuentas con Dios, entonces él comienza a comprender, a entender ahora sí cómo debe de entenderse la vida a la luz de lo que Dios ha establecido y a la luz de su voluntad. Dice aquí, comprendí el fin de ellos, como los has puesto en deslizaderos, etcétera. Entonces, Asaf comenzó a comprender, en primer lugar, que Dios es soberano. Dios reina y que a pesar de que haya problemas e injusticias, etcétera, Dios sigue siendo soberano y Dios usa todas las cosas, a fin de cuentas, para que se cumplan sus propósitos y sus decretos eternos. Cuando él entró al santuario de Dios, no solamente volvió a comprender quién era Dios como Dios soberano, sino que él comprendió el fin de la gente impía, de la gente que no está cerca de Dios. Y él entendió el fin, cuál era el destino de ellos, que por no tomar en cuenta a Dios y debido a que ellos amaban más sus pecados y su apariencia, sin tener temor de Dios, el fin de ellos era la condenación eterna. Y también él pudo comprender su misma situación, que se había enfrascado y se había vuelto inclusive como irracional en su forma de pensar y se había aferrado a que él tenía la razón y a justificar sus pensamientos y a justificar sus actitudes equivocadas. Inclusive llegó a entender que se estaba amargando la vida. Todo esto por su alejamiento del Señor, y comenzó entonces a culpar a todos, menos aceptar su propia responsabilidad. Pero cuando él entendió y se comprendió su propia situación, entonces él recupera, ¿verdad?, la sensatez, la prudencia, y él vuelve al camino del Señor. Así es que vimos esto también la semana pasada, que cuando un creyente anda con una vida errante en la fe, no le va bien, punto, ¿verdad? Digamos también, porque Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Y fue cuando él se arrepintió y se puso a cuentas con Dios que él pudo una vez más entender y apropiarse de la gracia de Dios. Vamos al versículo 23. Dice aquí Asaf, con todo. O sea, a pesar de todo lo que pasé, Señor, siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ahora, aquí está el testimonio de un auténtico creyente. Un auténtico creyente puede pasar por temporadas de desierto espiritual, de alejamiento debido a su necedad, a su carnalidad, a su inmadurez, a lo que sea. A veces uno puede tener esos periodos de alejarse del Señor, de querer regresar otra vez
al estilo de vida del mundo, dejarse engañar una vez más por los placeres del pecado, por las insinuaciones de Satanás, o sea, por muchas cosas, pero que en este Cristo, tarde que temprano, puede decir, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, ¿qué estoy haciendo aquí, mi Señor? Y en este momento, en este lugar, o con estas personas, o en esta situación, Señor, todo esto, si no me está yendo bien en la vida, no es ni por tu culpa ni por los demás, es porque yo, Señor, me he alejado de ti. Esa es la verdad, mis hermanos. Y no podemos estar poniendo todo el tiempo pretextos y justificaciones y racionalizar y nuestros argumentos, no. Cuando somos sinceros y honestos delante de Dios y confesamos nuestro pecado, y Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios nos restaura con su gracia, porque su gracia no es solamente una gracia salvadora, es una gracia también que nos restringe, o sea que en un momento dado Dios ve que cuando ve que vamos el mal camino y podemos ir a algo peor, entonces el Señor en su gracia restrictiva nos llama de una u otra forma para evitar que nos perdamos con el mundo. Ahora no estoy hablando de que la salvación se pierde, pero sí de que una vida puede llevarnos a una vida de desobediencia al Señor y a su palabra, puede llevarnos a consecuencias tremendas. Así es que en su gracia restrictiva, Dios usa diversos modos, obviamente en primer lugar, su Espíritu Santo, que no solamente nos guía, sino también nos redarguye, usa su palabra, usa la exhortación de tu papá, de tu mamá, de un hermano en Cristo, de alguien en la fe. El punto es que entiendes y dices, Señor, sí, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy bien delante de ti. Y su gracia no solamente nos restringe, sino también su gracia nos restaura. Por eso dice aquí en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y tratamos de esto un poco la semana pasada. El creyente, el auténtico creyente que ha nacido de nuevo, no pierde la salvación. Una vez que es hijo, hija de Dios, lo es para siempre. Por eso dice aquí, Señor, pues después tú me recibirás en gloria. Esa doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos o la perseverancia de los creyentes, es decir, una vez salvos, siempre salvos. Si hemos nacido en verdad de nuevo por el poder del Espíritu Santo y lavados con la sangre de Cristo y su palabra. Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión, ¿verdad? Y vamos al versículo 25. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así se comienza a llegar a esta conclusión Asaf, y por ello hemos puesto este título, acercarse a Dios es lo mejor. Y en ese proceso de continuar levantándose una vez que es restaurado por la gracia de Dios, de aquí en adelante Asaf aprende la lección. Ahora permítame hacer esta pregunta. ¿Ha pasado usted quizás por algún periodo o algunos periodos semejantes a los de la vida de Asaf? Ahora, ¿qué aprende de esas lecciones? Porque mis hermanos, tenemos que aprender también de nuestros tropiezos, de nuestros fracasos, de nuestras caídas. Sí, todos tenemos esos periodos. A veces unos los tienen más prolongados que otros, ¿verdad? Otros por periodos más leves, más breves, pero el punto es, ¿qué lección aprendo de esto? ¿O voy a seguir otra vez en mi necedad y en mi desobediencia? No, mis hermanos, tenemos que ser sabios y aún de esas experiencias dolorosas en nuestra vida como creyentes, tenemos que aprender, porque el Señor también quiere que seamos sabios y aprendamos también aún de nuestros tropiezos para no estar repitiendo una y otra vez esas cuestiones, esas situaciones. Así es que Asaf llega a varias conclusiones. Y número uno, que solo Dios es suficiente para ayudarnos, para experimentar esa verdadera satisfacción y consuelo. Solo Dios es suficiente para ayudarnos y para tener esa satisfacción en la vida y ese gozo auténticos. Pregunta él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuál había sido el problema de Asaf? Pues que Asaf había estado más interesado en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. ¿Entiende esa diferencia? ¿Cuántos creyentes lo único que les interesa son las añadiduras, son las bendiciones de Dios, pero no están cultivando su comunión con Dios? Ahora, ¿cómo cree que se siente Dios al respecto? Si lo buscamos solamente por interés, por lo que Él nos da o por lo que Él puede ayudarnos. Mis hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios y eso lo vamos aprendiendo.
amar a Dios por quien es Él, en primer lugar. Y también, obviamente, lo amamos por lo que Él hace, que ha hecho Dios en nosotros la obra de salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección. Sí, su obra poderosa. Pero entonces vamos nosotros aprendiendo a amarle, ¿verdad? Porque lo que desea Dios es un pueblo que le ame, que le adore en espíritu y en verdad. Las bendiciones, mis hermanos, todo lo que necesitamos aquí, los recursos de toda índole, Dios ha prometido dárnoslos cada día. Pero tenemos nosotros que aprender a amar a Dios por quien es Él, Creador y ahora nuestro Redentor y Padre Celestial. Así es que Asaf entendió, Señor, pues ¿a quién tengo yo en los cielos? Solamente Dios. ¿Y qué es el cielo sino estar en la presencia de Cristo? Estar en la presencia de Dios. Porque el cielo sin Dios, pues no viene a ser realmente el cielo, porque ¿qué característica tiene ese cielo sino la bendita y santa presencia de Dios? Y él también se pregunta, y Señor, en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Y tenemos que ir llegando a ese punto de crecimiento, mis hermanos. A veces nos estancamos y nuestra fe o se vuelve una religión fría, una religión tibia, una religión simple y sencillamente legalista y en lo externo, pero no hay ese gozo y esa pasión por Cristo. Hemos perdido a veces ese primer amor. Entonces, ¿qué es lo que usted desea más en esta tierra? Déjeme preguntarle. ¿Qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más desea? Pues si no es Dios y a eso que usted desea le dé el primer lugar, usted está convirtiendo eso o esa persona o esa circunstancia en un ídolo. Porque lo primero que tenemos que aprender los creyentes es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces cuando amamos a Dios como debe ser, vamos a valorar lo demás o a los demás en su justa medida. Pero, ¿qué es lo que más deseamos, mis hermanos? Y ojalá que usted y yo vayamos hacia esta dirección, hacia este punto. Amar a Cristo sobre todas las cosas, por quién es Él, por lo que Él ha hecho también por nosotros, al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario y al dejar sus prerrogativas en el cielo y venir y hacerse semejante a nosotros y sufrir en nuestro lugar y llevar sobre sí la ira justa de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más? ¿A qué otra conclusión llega Asaf? Bueno, versículo 26, dice él, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bueno, en segundo lugar, Asaf estaba aprendiendo que a pesar de su debilidad física, ¿verdad? Recuerde que él nos compartió también que sentía punzadas en su corazón debido a su forma de pensar tan distorsionada que le había afectado sus actitudes, sus emociones y aún su salud. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca el pecado, a una afectación física. Y él puede decir, bueno, pues aunque mi corazón, ¿verdad? Y mi carne desfallecen. Ahora, él también reconoce, a fin de cuentas, la situación física pues se va deteriorando, somos seres finitos y nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, pero a pesar de esas debilidades físicas, mis hermanos, que pues todos de una u otra forma vamos enfrentando a veces enfermedades, o a veces el desgaste natural, sencillamente. Pero a pesar de eso, Asaf no hace del cuerpo un ídolo. Hoy la gente está sumamente preocupada por su situación física, por su salud, por su cuerpo, cómo se ven, su apariencia externa. Ahora, obviamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pero hay que ponerlo en su justa medida. Ahora, ¿qué aprendió entonces Asaf? Busque, por favor, en el Nuevo Testamento, Santiago, la carta a Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 14 y 15. Y si algo tenemos que aprender, mis hermanos, es lo siguiente, Santiago 4, 14 y 15. Dice así, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿sí? Ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vaya, qué palabras tan sabias nos da aquí Santiago. ¿Qué aprendió Asaf? La vida es breve. Entonces hay que aprovecharla al máximo, porque no sabemos el día de mañana si Dios nos conceda la vida. ¿A qué o a quién dedicará usted el resto de su vida? El tiempo que Dios disponga, no sé, no sabemos, pero pregúntese por favor lo siguiente: ¿a qué o a quién dedicará usted el resto de sus días, el resto de su vida? Ahora, ¿qué mejor que entendamos que nuestra vida la debemos dedicar a Cristo? Y cuando le damos al Señor en primer lugar a Cristo y a su palabra, mis hermanos, todas las cosas comienzan a tomar su debido lugar. Ajá. Y entonces entendemos que la vida no hay que gastarla ni desperdiciarla. La vida hay que invertirla, hay que disfrutarla en el Señor, obviamente, pero tenemos que entender que la vida es una inversión. Y la mejor inversión que podemos hacer es: Señor, usa mi vida para guiar a otros en tu camino, para formar a otros en tu palabra. Esto es el discipulado, ¿sí? Y Señor, obviamente, si yo soy un buen discípulo, voy a ser un buen jefe, un buen empleado, un buen trabajador, un buen estudiante, un buen hijo, un buen padre, etcétera, etcétera. ¿Ah? Cuando entendemos lo que significa ser un buen discípulo. Pero Asaf entendió qué frágil es la vida. Por lo tanto, hay que aprovecharla al máximo. Y también él dijo, pues, aunque mi carne desfallece y mi corazón también, Señor, tú eres la roca de mi corazón. O sea, tú eres la fortaleza de mi vida. Ahora, quizás usted, algún hermano o hermana, está padeciendo, enfrentando una situación difícil o quizás seria en su salud, está deteriorada, ha tenido una crisis física. Bueno, a pesar de eso, mis hermanos, permítanme animarles, ¿verdad? A que aún con ese dolor y a veces a través de un sufrimiento físico y una enfermedad que vemos que no hay una salud plena, bueno, no desconfíe de Dios. Dios tiene un plan y Dios usa aún esas circunstancias para hacer abundar su gracia. ¿No? Y si Dios dispone tal o cual cosa, bendito sea, lo que sea, ¿verdad? Pero aprendamos a glorificar. Yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil cuando estamos atravesando el dolor físico por una situación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Pero aún con todo eso, mis hermanos, aprendamos que Dios es nuestra fortaleza y que aunque el hombre externo se va desgastando, sin embargo, el interno tiene que irse renovando. Busque, por favor, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Ahora Pablo aquí nos comparte también este pensamiento. Según de Corintios 4, versos 16 al 18, dice que Pablo, por tanto, no desmayamos, ¿verdad? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo sé que no es fácil, porque también he atravesado por esas circunstancias de quebrantamiento de salud. Pero tenemos que aprender también ahí, mis hermanos, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el cuerpo, sin embargo, el hombre interior tiene que irse renovando. Y en esos momentos de dificultad, glorifiquemos a Dios, alabemos al Señor, confiemos en Él, sigamos orando a nuestro Dios, sigamos orando por otros. O sea, nuestro interior se va renovando, aunque lo externo se va desgastando. Dice, de día en día tiene que renovarse nuestro ser espiritual. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo le llama aquí el apóstol Pablo? Leve tribulación momentánea. O sea, estas dolencias, estos sufrimientos, a la luz de la eternidad que vamos a pasar con Cristo, es algo momentáneo, dice Pablo. Es algo leve esta tribulación. Y verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que Dios aún usa esas crisis físicas para santificarnos, para purificarnos, para que veamos nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, reposa en nosotros más el poder de Cristo y dependemos más del Señor. Y bueno, finalmente, hermanos, vamos al Salmo 73, versículo 26, dice, bueno, y mi porción es Dios para siempre. O sea, Dios es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Y el versículo 27, llegamos a este punto en donde Asaf tomó una nueva resolución, una nueva resolución. ¿Y por qué no en esta noche yo le invito para que usted también tome una nueva resolución delante del Señor? ¿Cuál es? La siguiente, versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Finaliza Asaf con este análisis de su pasado, y ahora en su presente y en su futuro toma una resolución, una determinación personal. Por eso dice Asaf, en cuanto a mí, en cuanto a mí. Ahora, otros pues van a tomar otras resoluciones, otras decisiones, o van a seguir en su vida de perdición, de apariencia, ¿verdad? Y simple y sencillamente, pues no van a terminar bien. Dice, pero en cuanto a mí, o sea, aprendió la lección. Y solamente hay dos opciones en esta vida. Dos. No hay más. Número uno, o me acerco a Dios, que es lo que dice aquí en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, o sea, es lo mejor. Acercarme a Dios es lo mejor. Déjeme preguntarle, ¿lo cree? ¿Cree que acercarse a Dios es lo mejor? Sin duda alguna hay gente que dice no, ¿verdad? Bueno, esa es su forma de pensar debido al pecado. Pero cuando el creyente aprende estas lecciones y va a la luz de la palabra y se deja guiar por la gracia y el Espíritu Santo, entonces las dos opciones. Número uno, o me acerco a Dios y mi deseo es mantenerme cerca de Dios, o me alejo de Dios, o me alejo de Dios. Verso 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Aquí están las únicas dos opciones, o me alejo de Dios o me acerco a Dios. Ahora alguien dirá, ¿no se puede mitad y mitad? No. Si usted quiere andar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, no se puede. ¿Por qué? Jesús fue muy claro en Apocalipsis, cuando él escribió sus cartas a las iglesias, y él le dijo a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, si usted quiere ser alguien tibio, que sabe más o menos en algunas cosas quiere hacerle caso a Dios, pero en otras quiere hacerle caso al diablo, al pecado o a la carne, no. Si usted quiere andar de tibio, usted se está alejando de Dios. Punto. No se engañe. Entonces, o estamos cerca de Dios o nos estamos alejando del Señor. Ahora, Asaf tomó la resolución más sabia. Señor, ya entendí el punto. Que, Señor, si yo me aparto de ti, aunque aparentemente esté disfrutando aparentemente el placer del pecado y del mundo y de sus banalidades y de toda la apariencia y la fama y lo que sea, Señor, mi vida está vacía. Punto. Así es que llegó a esta conclusión. Para mí, el bien, lo mejor, es acercarme a ti, Señor. Entendió que, mis hermanos, no necesitamos de ciertas cosas para ser felices. No necesitamos de ciertas condiciones o de ciertos sucesos para sentirnos gozosos o alegres o en paz. No. Asaf entendió, al estar viendo la aparente prosperidad de los impíos, él comprendió, Señor, no gano nada con esto. Solamente sé una cosa, que estar cerca de ti es lo mejor, es el bien. Lo único indispensable en esta vida es nuestra comunión con Dios. Solamente el Señor nos podrá dar gozo, paz, una felicidad auténtica que los demás sin Cristo no pueden tener.
pero en cuanto a mí, voy a vivir cerca de Dios. ¿Qué resolución, qué determinación tomará usted? Si ha sido fiel, amén, por la gracia de Dios. Continúe, fiel a Cristo, fiel a su palabra, permanezca en el Señor. Si así ha sido, gloria al Señor. Si no ha sido así, si ha tenido una vida tibia, usted está lejos de Dios. No se engañe. Y puede estar yendo a la iglesia y puede estar escuchando sermones en internet, pero si su corazón no lo ha entregado completamente a Cristo, usted es una persona tibia y el Señor le vomitará de su boca. Yo sé que esto es duro y esto es difícil, pero es la verdad. No quiero dorarle la píldora, quiero confrontarle con la gracia del Señor y con la verdad del Señor también. Dios tiene todas las bendiciones que necesitamos, mis hermanos. Dios tiene todo, pero hay que aprender primeramente a amarle. Así es que dice aquí Asaf, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esta es una palabra fuerte, sí, es lo que dice el Señor. Ahora, ¿por qué? De esto también comenté un poco el miércoles pasado. Porque la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más sus tinieblas que la luz. O sea, el hombre amó más su pecado y rechazó a Cristo. Esa es la condenación. Que Cristo vino al mundo para salvarnos, porque Él no vino a condenar al mundo. Pero el hombre amó más su pecado. Prefirió estar en rebeldía, prefirió vivir sin el temor de Dios y disfrutar las banalidades de este mundo. O sea, es por su decisión propia, por su amor al pecado, que Él va a tener que ser llevado a la condenación, porque eso es lo que el hombre quiere. Sin embargo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Cristo está todavía retardando un poco su venida. Él todavía no viene por nosotros como su iglesia. ¿Y por qué lo prometió? ¿Por qué? Porque Él está esperando que la iglesia llevemos su evangelio con prontitud. Estamos viendo las situaciones y tenemos que compartirla a la gente. La gente tiene que escuchar el evangelio, las buenas noticias de Dios. Que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Él envió a Cristo para perdonar y limpiarnos y arrepentirnos y tener una vida diferente y tener la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Y finalmente, entonces dice aquí Asaf, pero en cuanto a mí, ¿qué harán otros? Pues cada quien va a tener que tomar su decisión. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Nuestra esperanza, mis hermanos, no está en las posesiones, en las cosas, en tal o cual persona, que tal o cual persona nos va a hacer feliz. No, nada. Nuestra esperanza es Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, dice una alabanza. Solo Dios es nuestra esperanza. Solo Dios tiene las soluciones. Solo Dios es nuestra fortaleza. Solo Dios es nuestro refugio. Solo Dios es nuestro castillo fuerte. Solo Dios nos guía día a día. Solo Dios es soberano, poderoso, santo y bueno. Recuerda el primer versículo con el que escribió este Salmo 73 y dijo Asaf, ahora sí que se adelantó él y escribió la conclusión en el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa fue su conclusión. Señor, a pesar de todo lo que atravesé, entendí que tú eres bueno. Eres bueno con tu pueblo. Eres bueno con los de limpio corazón. Ahora, ¿y cómo se limpia nuestro corazón? Con la sangre de Cristo. Cuando venimos a Él con una actitud de arrepentimiento auténtica y nos apropiamos de la limpieza y del perdón que hay en la sangre de Cristo, Dios limpia nuestro corazón. Mis hermanos, Dios es bueno. No le crea a las palabras y a las insinuaciones de Satanás. Él nos hace dudar de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Dice, por lo tanto, Señor, tú eres mi esperanza y voy a contar todas tus obras. ¿Se da cuenta? Cuando el creyente se acerca a Dios y vive en esa comunión diaria con Cristo, en esa comunión de plenitud con el Espíritu Santo, al creyente le va bien en la vida, aunque tenga problemas y tribulaciones y dificultades que son parte de este mundo caído. Sin embargo, y a pesar de todo eso, mis hermanos, lo más hermoso es saber que contamos con la mano de Dios, con su seguridad, con su guía, con su fortaleza. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos?
pues contamos las maravillas de Dios. Nos convertimos en creyentes que queremos decirle a la gente de estas maravillas de Dios, del perdón y de la salvación que hay en Cristo Jesús, de la fe que Dios nos da, de la vida eterna que Dios tiene preparado para todos aquellos que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús. ¿Qué hará usted? ¿Qué resolverá en esta noche? Bueno, pues yo creo que el Señor nos invita para que usted y yo digamos, en cuanto a mí, Señor, acercarme a ti es el bien y me acerco a ti. Así es que si usted se alejó, hoy es el momento para que usted se ponga a cuentas con Dios. Dos cosas, arrepiéntase, póngase a cuentas con Dios, venga a Cristo, venga al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, pues tenemos a Cristo nuestro sumo sacerdote, alguien que sí se compadece de nosotros porque Él vivió aquí y nos entiende perfectamente. Él padeció lo que padecemos aquí, las luchas, las tentaciones, aunque nunca pecó, pero el Señor nos entiende perfectamente bien. Y Él nos extiende sus brazos de misericordia y de gracia. Así es que venga, y lo mejor será el que usted se acerque a Dios, lo ame y pueda decir, lo mejor en mi vida cada día es Cristo. Contar con su presencia, contar con su comunión, contar con su guía, con su sabiduría, con su fortaleza. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, vamos a orar y luego le compartiré dos o tres anuncios, pero vamos a hacer una oración y que el Señor que nos está extendiendo en esta noche también su gracia, pues ojalá que usted y yo podamos responder con fe y con una entrega genuina. Padre, gracias por tu palabra. Hemos entendido, Señor, que fuera de ti no hay verdadero gozo, no hay verdadera paz, no hay salvación. Pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, bondadoso. De tal manera nos has amado que enviaste a Jesucristo para morir por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos y para traernos, Señor, a una comunión plena y gozosa contigo. Señor, ayúdanos a hacer a un lado el pecado, nuestras necedades, nuestras rebeldías, nuestra falta de fe. Señor, pues todo esto te lo traemos y te lo dejamos en la cruz del Calvario y te pedimos perdón, pero gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de ser restaurados, de volver a caminar contigo con ese gozo, con esa obediencia y ser transformados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pero para mí, el acercarme a Dios es el bien, es lo mejor. Que esa sea, Señor, nuestra determinación, nuestra resolución en esta noche y emprendamos una nueva etapa en nuestro caminar con Cristo Jesús para tu honra y para tu gloria. Amén, Padre Santo. Bueno, pues solamente, mis hermanos, recordarles, seguimos los miércoles a las 8 de la noche con esta serie de estudios bíblicos sobre los salmos. Estamos estudiando algunos salmos, así es que ojalá que nos siga acompañando los miércoles a las 8 de la noche con la serie general, los salmos para revitalizar nuestra fe. Salmos para revitalizar nuestra fe. Bueno, los domingos continuamos todavía en línea a las 12 del día. Este domingo vamos a estar en el templo transmitiendo desde ahí la predicación. Así es que si usted quiere ir por algún material, por algunas Biblias, por material para los niños que estamos regalando, folletos, algunos cursos, vamos a estar este domingo, puede ir al templo desde las 11:30 hasta la 1. Estamos ahí. Ahora el mensaje comienza a las 12. Así es que puede ir y ahí vamos a estar. Y pues recomendarles o recordarles una vez más, mis hermanos, este material que se titula Quiero cambiar, y usted puede adquirir una fotocopia de este material por 50 pesos. Lo estamos compartiendo para aquellos hermanos que quieren compartir de Cristo y que quieren también aprender a discipular. Ahora, lo importante de esto es que por un lado nos dice cómo cambiar, ¿verdad? Entonces nos da una excelente doctrina y también pasos muy prácticos para que nuestra vida vaya cambiando y transformándose como Dios quiere, pero también para que aprendamos a guiar a esos creyentes en ese proceso de transformación y de crecimiento. Así es que les recomiendo mucho este material, es para estudiarlo, pero también para comenzar, mis hermanos, a compartir las obras maravillosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues nos estamos viendo primeramente Dios el domingo y que Dios les bendiga. Así es que cuídense, mis hermanos, y vivamos para la gloria del Señor.